tenía guardada esta publicación desde ayer y desde hace 2 o 3 días el video que les voy a dejar al final, porque estaba tratando de verificar si esto era verdad. Pues bueno, ya no necesito buscar más, porque el día de hoy Lady Palurda, Lady Repsamen, lo confirmó en el espectáculo grotesco que transmiten nuevamente en la temporada 2 desde Palacio Nacional. Sí, efectivamente, le están enviando petróleo a Cuba. De hecho, se le ha estado vendiendo petróleo a Cuba desde principios de año, pero estos cargamentos, por la crisis que está viviendo Cuba, son regalados. Esas son donaciones. Según Lady Palurda, es nada más este buque. Según lo que dice el cubano que hizo el video que les voy a dejar, es el tercer cargamento en los últimos días para ayudar a Cuba. Me da mucha risa porque este tipo de videos, cuando hablamos de Cuba y sobre todo cuando se trata de donaciones de México, llegan desde ambos extremos, desde los aplaudidores de la secta hasta los aplaudidores de Cárteles Unidos, a despotricar porque no les parece nada de lo que está ocurriendo. Es que son muy chistosos. Por ejemplo, dicen los aplaudidores de la secta: ese cubano se ha de estar bien contento desde Estados Unidos, por eso ladra. Efectivamente, por eso puede decirlo, porque si estuviera en Cuba ya no estaría diciéndolo, estaría en la cárcel, porque en Cuba, a raíz de que se le fue la olla a Fidel Castro y después llegó su hermano Raúl, y ahora con Díaz-Canel está instalado un grupo de sátrapas en un régimen dictatorial, punto. Y luego llegan los del otro lado y dicen: pero ¿por qué le estamos regalando a Cuba? Si desde que ve cómo está la situación en el país, ¿cómo para qué les damos? Se llama solidaridad. Y me gusta la frase de solidaridad. La solidaridad es un arte. Dijo hoy Lady Palurda, nada más para que se den cuenta los que no quieren que se ayude a Cuba en esta situación tan terrible que vive. México produce diario 1.600.000 barriles de petróleo. Le han enviado 3 buques, según lo que dice el cubano. Ni siquiera sería la producción de un día. De un día. ¿Tú no serías solidario con alguien? ¿No le donarías un día de tu trabajo, del sueldo de tu trabajo, si estuviera en una necesidad? Yo sí. Y no nada más abro la trompa por hablarla. Las personas que siguen nuestros espacios saben que hemos sido solidarios en muchos casos. Y hemos, gracias a la gente, pero pues yo particularmente también, hemos apoyado en el terremoto, en las inundaciones, en el huracán Otis, en fin, en muchas otras cosas. Porque sí, la solidaridad es un arte. Esta es la publicación que encontré, les digo, donde la agencia Reuters decía que México había decidido apoyar a Cuba a superar la crisis energética que presenta, y por ello le envió un cargamento de 400.000 barriles de petróleo. El cargamento partió del puerto de Veracruz en el buque Vilma, de origen cubano, el cual tiene previsto llegar a la isla este mismo fin de semana, de acuerdo con el London Stock Exchange Group. De enero a septiembre de este año, México suministró, esto no es regalo, esto se vende, a Cuba unos 20.000 barriles diarios de crudo olmeca, y a partir de entonces se ha incrementado considerablemente el volumen de envío a la nación caribeña. Los cargamentos mexicanos a bordo de los mismos buques que transportan crudo y combustibles venezolanos a Cuba son suministrados por una filial de Pemex, según declaró la compañía a la Comisión de Valores de Estados Unidos, por sus siglas en inglés, este año. O sea, esto es una venta. Las ventas se realizan mediante contratos denominados en pesos y se valoran a precios de mercado. Ni Pemex ni la Secretaría de Energía respondieron a solicitudes de comentarios. Actualmente la isla vive una crisis energética derivada de la caída de su red eléctrica por su precaria infraestructura, el paso del huracán Oscar y el descenso de las importaciones de petróleo por parte de Venezuela, Rusia y México. Me llama la atención esto, ¿por qué no le está vendiendo Venezuela y Rusia? Interesante. Malos pagadores, puede ser,
Es por ello que el gobierno de ese país mantuvo cerradas las escuelas y los trabajadores no esenciales se quedaron en sus casas durante la semana pasada. El suministro de petróleo de Venezuela a Cuba se redujo a 32,000 barriles de petróleo al día en los primeros 9 meses del año, en comparación con los 60,000 barriles diarios del mismo periodo de 2023, según datos de seguimiento de buques. Bueno, pues esto es lo que informaba la agencia de noticias. Lady Repsamen hoy lo confirmó y además dijo, y vamos a seguir ayudando a Cuba. Y les dejo lo que dice este cubano, que repito, por cierto, la cubana que subimos el otro día en el video, que hubo incluso a quien dijo que era inteligencia artificial, vive en México. Y dicen también los aplaudidores de la secta, lo dices porque estás bien instalada en Cuba, perdón, en Miami, así dicen. No, vive en México, pero bueno, les dejo el video. México al rescate. Esto está pasando hoy, 21 de octubre de 2024. En la imagen tenemos al tanquero Vilma, tanquero cubano con bandera cubana, en la cercanía del puerto de Coatzacoalcos, cargando combustible para Cuba. 34.8 millones de dólares, porque hay que especificar que en Vilma carga más de 60,000 toneladas de combustible. A precio de hoy día en petróleo son más de 34.8 millones de dólares. Adivinen qué, todo este combustible está llegando a través de Gasolinas Bienestar, pagado por el gobierno mexicano, que lo paga el pueblo mexicano. Cuba no paga ni un centavo. Pero cuando este combustible sale de Coatzacoalcos para Cuba, muy poco de este combustible llega. Y si llega, ellos lo distribuyen como ellos mejor entienden. Porque así salen pidiendo de nuevo o a Rusia, o a Venezuela, o a Irán, o al mismo México de nuevo, que ya va con su tercer envío. El tanquero Fortunato, 13 de octubre, Moa. El Ocean Mariner a Matanzas, el 17 de octubre. Y ahora está cargando el tanquero Vilma en Coatzacoalcos. 3 tanqueros en lo que va de este mes. Pero ellos dicen que a Cuba no llega combustible, pero ellos dicen que nadie le vende combustible. El problema es que es verdad, nadie le vende, le regalan el combustible. Pero para el pueblo cubano no hay nada. Porque estos son los negocios particulares, millonarios, lucrativos de la oligarquía comunista. Así las cosas en Oscuristán. Mucho combustible desde México. La nueva teta comunista de los oligarcas cubanos. Fue esa Cuba. Si no es ahora, ¿cuándo?